Bueno, vamos a seguir el tema. Hoy día seguimos el tema que empezamos la semana pasada. Llamados a servir. Ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Ovejas. Bueno, en realidad todos somos ovejas, pero me gusta este tema porque ya hemos pasado semanas hablando de los pastores, ¿verdad? De los diáconos, y espero que eso esté bien claro en ustedes, porque es la responsabilidad de la iglesia siempre estar analizando lo que se les predica. Y me encanta saber que esta iglesia es peligrosa, ¿verdad? Porque tiene que pararse aquí gente que predique la Biblia. Bueno, no es tan radical esa frase, ¿verdad? El que se para acá tiene que predicar la Biblia. Pero en nuestros tiempos esa frase suena a problema. Hoy continuamos con llamados a servir las ovejas y quisiera de frente entrar en el tema porque tenemos mucho material y quisiera que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13, que es el texto que hemos separado para este estudio. Hebreos capítulo 13, desde el verso 1 voy a leer para recordar lo de la semana pasada y por supuesto voy a hacer que sus mentes, o tratar de que sus mentes vuelvan a retomar este texto para entrar bien al contexto. Permanezca el amor fraternal, dice Hebreos 13, versículo 1. No os olvidéis de la hospitalidad, porque hay algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos, estoy leyendo el verso 3, de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién es Él? Dios. Muy bien. Verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, esa es la aplicación, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué les parece el texto? ¿Está bien? Muy bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollarlo. Hemos aprendido desde la semana pasada que la ética cristiana, escucha bien esto lo has aprendido la semana pasada, que la ética cristiana exige una doctrina correcta. Repito, la ética cristiana exige una doctrina correcta. Mala doctrina, ¿cuál es el resultado? Mala ética. La penosa idea que tenemos hoy en este mundo evangélico raro, la penosa idea en nuestros tiempos es que la doctrina es secundaria y que solo provoca división. Por ello, lo que necesitamos, dicen, es vivir en amor. Nada más, no te metas con la doctrina, es vivir en amor. Bueno, esa idea es ridícula. El amor necesita una norma, un estándar que solo Dios lo puede dar a través de su palabra. Es muy interesante, hace algunas semanas leí una porción de esta carta, pero esta carta está plasmada, la puedes buscar tú en internet. Es una carta del gobernador Plinio de Bitinia a Trajano, que era emperador romano en el año 112 después de Cristo. O sea, ahí nomás en todo el inicio de la vida de iglesia, en la vida cristiana. Y fue hecha, este hombre, este gobernador Plinio, le escribió a Trajano porque quería saber cómo juzgar a los cristianos. Y fue hecha con ese motivo, a tratar de condenar a los cristianos. Y es una carta muy importante porque constituye el testimonio de cómo se trataban a los primeros creyentes. Y en esa carta dice lo siguiente. Esta carta, como dije, lo manda el gobernador Plinio al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo. Escucha lo que le dice sobre los cristianos. Se comprometen, dice Plinio, bajo juramento, no a cometer ningún crimen, sino
a no cometer robos, ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a su palabra, o negarse a devolver un depósito cuando se les reclama. Fin de la cita. William Barclay, el gran teólogo, dice sobre este texto, sobre esta carta, dice: en los primeros tiempos los cristianos presentaban al mundo tal ejemplo de pureza que hasta sus críticos o sus enemigos no podían dejar de admirar. Fin de la cita. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana siempre ha sido impactante. Siempre ha sido un poder porque el Señor está en nuestra vida. Tiene que ser un poder y es una vida práctica que se expresa. La fe sin obras es... ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Porque hoy en el mundo cristiano es raro, ¿no? Te dicen, no, la gracia, las obras no. Bueno, déjame decirte que Santiago dice eso es bíblico. La fe sin obras es muerta. La expresión de que eres creyente son las obras. Las obras. Del capítulo 1 al capítulo 12, eso es para entrar en el texto de Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos, que Omar nos dijo la semana pasada insistentemente que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Me encanta que sea el apóstol Pablo. Y él me dice, por si acaso, yo y Calvino estamos de acuerdo, ¿eh? No sé tú, me dice. Así me dice. Bueno. ¿Dónde estaba? Ya, del capítulo 1 al capítulo 12, el autor de la epístola a los Hebreos nos sumerge en la doctrina y enseñanza a los judíos que se supone se han convertido del judaísmo al cristianismo, pero se ha enterado, el autor de la carta, que algunos de los judíos están pensando en regresar a las prácticas del Antiguo Testamento. Eso es bien interesante, ¿verdad? Imagínate, por favor, quiero que pienses de este contexto de esta carta. Esta carta es muy particular. Están empezando a regresar a las prácticas del Antiguo Testamento. O sea, se habían convertido al cristianismo, algunos de ellos, entre comillas, y tenían esa enseñanza que tenían que volver a las prácticas del Antiguo Testamento más Jesús. Y como vimos anteriormente, si algo tú le añades a la salvación por la sola fe en Cristo, ese mensaje es maldito, ¿verdad? Así de fuerte lo habla Gálatas, no es una idea nuestra, es real. Entonces varias veces coloca esa tensión el autor de Hebreos. El autor de Hebreos cada vez coloca esta tensión. ¿Son ustedes verdaderos creyentes o no? ¿Son ustedes verdaderos creyentes o no? Así habla el autor de Hebreos en los primeros 12 capítulos y por eso hay tanta confusión en ese libro donde sacan de ahí muchos textos donde dicen que la salvación se pierde. Pero no tiene nada que ver con la pérdida de salvación. Está poniendo la tensión entre la gente que dice ser cristiana pero quiere retroceder a las prácticas judías. Obviamente si retrocede y se sumerge a ese mundo, nunca fue. Entonces el autor de Hebreos les dice en esa tensión, ¿son o no son? Y eso lo vas a ver hasta el capítulo 11 que les explica a los héroes de la fe. El capítulo 12 ya está filtrando. Pero quiero recordar algo que recordamos la semana pasada, que es muy importante. El apóstol Juan nos recordaba, Omar la semana pasada, llama verdaderos creyentes, hablando del tema si son o no son, a personas que por lo menos tienen 3 insignias en su vida práctica. A mí me encanta esto, hermanos, y esto quiero que lo tengan presente porque el cristianismo, la vida cristiana es una vida objetiva. El ser cristiano es algo objetivo. Tú no eres cristiano porque te sientes cristiano. Tú no eres cristiano porque esta mañana amaneciste con ganas de tener a Jesús o algo así. Tú eres cristiano por cosas objetivas. Dice Juan en su primera carta, el primer evangelio de Juan, que lo hicimos el año pasado en 22 mensajes, estábamos viéndolo otra vez. Y déjame darte algunas insignias. La primera de ellas es la cristología correcta. La cristología correcta. Él llama en el capítulo 1 a la santidad de Cristo. Tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas y caminar en esa santidad. La segunda marca o insignia que nos recordaron la semana pasada es que no practican el pecado. El cristiano no vive en prácticas de pecado. No deja de ser un pecador por naturaleza, todos somos pecadores, ¿verdad?
pero no practica el pecado, no tiene un estilo de vida de pecado. Es decir, quieren obedecer la palabra de Dios. Hay un anhelo incesante de la palabra de Dios. Si es que hay ese anhelo en ti, eso es concreto. Y por último, que es una de las insignias más impresionantes del Nuevo Testamento, es el amor por los hermanos. Es decir, es un amor concreto, no es hermano, hermana en Cristo, te amo, no. Es un amor concreto, es mucho más allá que eso. Es ver si tu hermano está en necesidad y si está en necesidad, tener la disposición, si es que tú tienes esa oportunidad de poner la mano en tu bolsillo y darle para cubrir su necesidad. Es un amor concreto. No es simplemente, hermano, te amo, voy a orar por ti. No, si tú puedes hacerlo, tienes que poner tu mano en el bolsillo y ayudarle, porque ese es el amor que carga el corazón de los creyentes. Entonces el cristianismo no es algo efímero. Es concreto, es objetivo. ¿Cómo definimos a un extraño profesante de la verdadera fe? Lo definimos la semana pasada en el versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos, donde el autor de Hebreos dice que no se congrega. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Es raro que una persona diga ser creyente y no se congregue. Es muy raro. Bueno, la verdad es que yo estoy tomando las palabras de Omar, que dijo que es muy probable que no, pero la verdad es que yo quiero aumentar un poco más, porque no existe, no puede haber una persona que tenga a Cristo en el corazón y no quiera congregarse. Porque esto es algo sobrenatural, no es algo que le nace a él. Esto es bien interesante. No dejando de congregarse. Bueno, cierro la nota ahí. Pero a partir del capítulo 13, estaba repasando un poquito del 1 al 12 y lo que tratamos la semana pasada, a partir del capítulo 13 es para creyentes verdaderos. Ya se filtró por 12 capítulos la historia, eres o no eres, entonces a partir del capítulo 13 dice, mas nosotros no somos los que retrocedemos. Entra el capítulo 13 y va a hablar sobre la vida práctica de los creyentes, la vida práctica de los creyentes. Esos son los que no retroceden, miembros de la iglesia invisible. Y vimos por lo menos 6 responsabilidades que tienen la gente que se congrega en la iglesia. ¿Se acuerdan? Por lo menos 6 responsabilidades eran, ¿no? 6. Amor fraternal, congregarse. Bueno, estas han sido mis notas de aprender la semana pasada. Amor fraternal, congregarse, considerar, cada uno estaba detalladamente explicado, confortarse, ser hospitalarios y salir a llevar. ¿Qué cosas salimos a llevar? Tenemos responsabilidades demandantes, ¿verdad? Bueno, esta semana empezamos del verso 4 para seguir las responsabilidades. Escúchame bien, estas son sus responsabilidades como ovejas de una congregación. Nadie viene a la congregación a ser ocioso. Tienes responsabilidades si eres de la iglesia invisible, de la iglesia de Cristo. Verso 4, vamos al verso 4. Déjame presentarte la siguiente responsabilidad de la iglesia, de los congregados. Dice el verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero, ese pero es muy importante, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Déjame presentarte la siguiente responsabilidad de las ovejas en una iglesia. La siguiente responsabilidad es la pureza sexual. Es vuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad. Ya lo habíamos hablado en ancianos, en pastores, lo habíamos hablado en diáconos y ahora, damas y caballeros, la palabra de Dios lo presenta para todo congregado. Tiene una responsabilidad de la pureza sexual. Mire el texto, por favor, nuevamente, el verso 4. Quiero que obtengamos juntos el punto correcto de este texto. Hay un contraste, ¿te das cuenta? A veces esa palabrita, pero, honroso sea todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero, ¿verdad? ¿Lo ves ahí? ¿Están bien, hermanos? ¿Seguro? Pero, ahí hay un contraste. Si bien es cierto, escúchame bien, habían movimientos como el ascetismo que hablaban que más santo era no casarse, ¿verdad? Si lo aplicamos hoy, la religión tradicional también quiere eso, piensa que lo más santo es no casarse,
Vuelvo 2000 años atrás, antes de hablar de la religión tradicional, vuelvo 2000 años atrás para decirte que para el apóstol Pablo en Primera de Timoteo fue más directo. Él decía que cuando decían que más santo es no casarse, eran doctrina de demonios. Pablo mucho más claro, ¿verdad? El otro más diplomático. Primera de Timoteo 4:3, se lo puedes apuntar o ver, dice, pero el Espíritu dice claramente, ese texto lo estamos estudiando en Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse. En contraste, la Biblia indica que el matrimonio, ¿qué cosa es? Ahí está en el texto. Honroso. ¿Es el contraste? Honroso, honroso. ¿Cómo se honra el matrimonio? ¿Cómo se honra el matrimonio? Déjame pensar contigo esto. ¿Cómo se honra el matrimonio? Déjame darte por lo menos 3 puntos de los muchos que hay, cómo se honra el matrimonio. 3 puntos para que tengas una idea de este tema. ¿Cómo se honra el matrimonio? Primero, teniendo claro que Dios lo constituyó, que Dios lo creó. ¿Estamos de acuerdo? Dios creó el matrimonio. Génesis 2:24 es un texto donde está el todo del matrimonio. Siempre les recuerdo que cuando a Jesús le preguntaban sobre el matrimonio, regresaba a este texto para explicar. ¿Se acuerdan de Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre, ¿no se lo saben ese texto? El hombre, ya, quieren que yo lo diga, perfecto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Déjame ahí solamente para que tú veas lo importante de lo que Dios ha planteado, porque el matrimonio es honroso en primer lugar, porque Dios lo ha constituido. Mira ahí, por ejemplo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hablamos de prioridad. La relación más importante en una familia no es papá-hijos ni mamá-hijos, es esposo-esposa. ¿Quién es la persona más importante para usted, mujer casada, en su vida? ¿Quién es la persona más importante? No aprieten los dientes. El esposo. Y para ustedes, hermanos que están casados, ¿quién es la persona más importante en su familia, en su vida? No aprieten más los dientes. La esposa, no es la mamá, no es el hermanito, no es el papito. No. La prioridad es nuestro cónyuge. Por eso que tenemos que entender que no nos podemos hacer uno con nadie. Con nuestros hijos no nos hacemos uno. Solamente con nuestro cónyuge. Entonces hoy en esta sociedad donde dicen, no, los hijos primero, haré todo por los hijos. Déjenme decirles que la mente de Dios no es así. La prioridad es esposo, esposa. No das esa prioridad, matas en la crianza a tus hijos. Después dice, se unirá a su mujer, habla de perdurabilidad. Me encanta esto porque se unirá, esa palabra unirá en hebreo es como un pegamento, está pegado. Entonces habla de perdurabilidad, Dios quiere que sea para siempre. Y por último dice, y serán, ¿lo ven en el texto? ¿O se acuerdan? Serán, no dice serán felices. Esto no es como Disney. Y serán felices, ¿no? Y comieron perdices. No. Y serán, ejemplo, que Dios está con ellos. Entonces ahí vemos el propósito. El matrimonio, rápidamente, en Génesis 2:24 tienes prioridad, perdurabilidad, propósito. Ahí tienes el todo del matrimonio y bueno, habría que desarrollar cada uno, pero no es el tema. Segundo punto, ¿por qué el matrimonio? ¿Cómo se honra el matrimonio? Primero, teniendo claro que lo constituye Dios. Segundo, por el esposo se honra. Escúchenme bien, caballeros, porque por el esposo que es cabeza del hogar. ¿Cómo se honra el matrimonio? Cuando se entiende bien que el esposo es cabeza de hogar. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Repito otra vez, Efesios 5:23, donde habla claramente de la cabeza del hogar, que es el hombre.
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es vital que los hombres sepan claramente que son responsables de su familia. No pueden huir. Hoy tenemos una sociedad donde los varones se han acobardado de manera increíble para cumplir su responsabilidad. Pero ellos son la cabeza del hogar. Y es bien interesante porque cuando uno ve la vida de Cristo, que es el más grande líder, porque la cabeza significa ser el líder de la casa, cuando ve al más grande líder, que es Jesús, él va a ver que Jesús en Mateo 20, el Mateo 20 dice que él vino, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El más grande líder se destacó porque vino a servir. Entonces, caballeros, ¿cómo honramos el matrimonio? Cuando un matrimonio es honrado, cuando el hombre es la cabeza del hogar. ¿Y qué significa que sea la cabeza del hogar? El hombre tiene que... Voy a tener detractores, creo hoy. Servir. No llega a decir dónde está mi comida, no hace eso. ¿Dónde están mis pantuflas, mi bata? Yo trabajo mucho, tengo derecho acá a venir a hacer lo que quiera. No, eso no es un hombre según la Biblia. El hombre es líder porque sirve. No mandonea, sirve. Habría tanto que hablar ahí. Déjame darte el tercer punto, ¿por qué el matrimonio es honroso? Este punto me encanta. Porque la mujer es ayuda idónea. Ayuda idónea. Génesis 2:18, hablando del matrimonio. Dicho sea de paso, Génesis 2:24 y Efesios 5 dan el paralelo también al matrimonio. Estamos hablando de la familia del matrimonio. Dice Génesis 2:18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré eser kenedok. ¿Qué? Eser kenedok es la palabra en hebreo para ayuda idónea. Y a veces las mujeres no entienden lo que significa ayuda idónea, pero es precioso lo que Dios ha hecho en el matrimonio. Mira la palabra eser. Tú sabes que eser, que es ayuda o auxilio o socorro en el hebreo, está 21 veces puesto en el Antiguo Testamento y 16 veces se refiere al auxilio que da Dios. El Salmo 54:4 dice, pero Dios es mi eser, mi socorro, mi auxilio. Y la palabra kenedok, que es, ¿qué palabra es? Idónea, que no está bien entendido el castellano. La palabra kenedok o idónea es la palabra contrario, opuesto. ¿Escucharon, mujeres? Contrario, opuesto. Les haré ser kenedok, dice Dios. Contrario, opuesto. Dios puso en la mujer lo que el hombre no tiene, precisamente para complementarlo. Muchas veces los hombres queremos seguir por nuestro camino y Dios dice no. Y para eso está puesto eser kenedok. Damas, ustedes no están puestas cuando están casadas para estar calladita y según la forma de sujeción es que todos digan sí. Así no es. Hay algo que Dios les ha dado, un encargo tan especial porque el hombre es distinto y necesita ser complementado. A mí me encantó esto porque cuando tú estudias más la frase eser, lo que más me impresionó de esto es que este socorro no es una ayuda de asistencia. No es una ayuda de asistencia de vez en cuando, no. Es una ayuda urgente. O sea, el hombre necesita una ayuda urgente. Urgente. Es muy probable que si no hay esta ayuda, las batallas se pierdan. Esa es la palabra ser. Esto es interesante. Me encanta esto de la mujer, porque a veces se minimiza a la mujer en la Biblia, y hasta a la Biblia le llaman machista, pero realmente déjenme decirles, damas,
que la Biblia pone correctamente a la mujer en el sitio que debe estar para la plenitud en su corazón, y ustedes son eser kenedok, es un auxilio en contra, opuesto, porque el hombre no es como usted, diferente. Me encanta este ensamble. ¿Qué necesidad tenemos de aprender esto y que los jóvenes que llegan a la iglesia tengan ese pensamiento, ¿verdad?, de matrimonio? Porque hoy en el mundo quieres tener tu casa, tu carro, tu castillo, tu mansión y después te casas. Qué importante es saber que Dios nos da eser kenedok, ¿verdad? Es tan importante el matrimonio. Aunque esto, lo que hemos explicado, a algunos les parece maravilloso y clarificante y es muy bueno, tengo que decirles algo con todo mi corazón y ser realistas. Este no es el punto del texto. Está bonito, ¿no? Pero este no es el punto del texto. El punto de Hebreos 13:4 no es ese. Quise hacer una nota sobre el matrimonio. Todo el mundo paró sus antenitas, ¿verdad? Les encanta ese tema. Pero ese no es el punto del texto. El punto está en la pureza sexual. Por eso dije, anota cuando dice pero. Esto es vital, hermanos. Esto es muy serio. Esto tiene que ser absoluto en la congregación. Entender esto claro es nuestra responsabilidad como congregación. La pureza sexual tiene que ser absoluta. Es una exigencia de Dios hacia los suyos, hacia su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 2, Dios nos dice cómo vivir en la vida cristiana. Y Primera de Tesalonicenses 4, desde el verso 2, voy a leer, escucha lo que dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ya saben qué instrucciones dimos, dice Pablo, por el mismo Señor Jesús. Verso 3. Pues la voluntad de Dios, escucha, la voluntad de Dios para que esté claro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, es decir, que crezcamos en Él. Y mira cómo ensambla el texto hablando de la santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, ¿como quién? Como los paganos que no conocen a Dios. Hermanos, esto es muy fuerte a la congregación. Esto es muy, pero muy fuerte. Es una responsabilidad que tenemos que tener como estandarte en nuestra congregación, la pureza sexual. Porque si nosotros dejamos que gente venga, quiera congregarse y asistir como si nada, estando en inmoralidad sexual, estamos comportándonos como paganos que no conocen a Dios. Esto es fortísimo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. La palabra apartéis es un verbo constante, que te apartes constantemente. Constantemente. Pues esa práctica, mis queridos, escúchenme bien, esto no se enseña mucho hoy para no espantar a la gente, porque hay una inmoralidad impresionante. Pero nosotros no podemos callar esto. Escúchame bien. Esa práctica es juicio condenatorio de Dios. No es un juego. Mis queridos, en el texto de Hebreos, dice que esto acarrea juicio de Dios. Es juicio condenatorio de Dios. Mis queridos, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Quiero ser claro con ustedes. Quiero ser absolutamente transparente en este tema. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. No aprobadas por Dios, condenadas por Dios, no aprobadas por Dios por sentimientos, porque ya me voy a casar, porque es mi enamorada a quien amo, porque me la encontré después de años y ya tengo una edad madura. Damas y caballeros, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son abominación para Dios.
Y no se puede pasar por alto eso. No se puede. No se puede. No importa tu edad, tu circunstancia, tu supuesto amor o sentir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es desaprobado por Dios y por ende por la iglesia verdadera de Cristo. Si somos columna y baluarte de la verdad, tenemos que condenar lo que Dios condena. No importa cómo está la sociedad o si la gente le parece muy tosco condenar esto, la iglesia tiene que cuidar la santificación. La iglesia tiene que cuidar la santidad. Tenemos que condenar lo que Dios condena. Entonces, si nosotros sabemos bien esto, tenemos que transmitir a nuestros hijos y a todos los que estemos cerca, porque no es aprobado una relación fuera del matrimonio que tenga intimidad sexual. No es aprobado. No por la iglesia bíblica Gracia Soberana, no por un pastor. No es aprobado por Dios. Y acarrea condenación. La gente que va a la iglesia y vive así, y sigue viviendo así, y va a la iglesia y sigue viviendo así como si nada pasara, no son creyentes. No es normal, es anormal. Es un tema muy serio porque hoy podemos encontrar en diferentes lugares eclesiales gente que hasta sirve y está en inmoralidad sexual. Y nadie dice nada, porque no, el amor nos impide, no voy a hacer que se vaya corriendo y se espante y se vaya al mundo. Bueno, si alguien escucha esto y se espanta y se va al mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entendiendo lo que Dios afirma, escucha, y que sí me gustaría que me acompañes a 1 Corintios capítulo 6. Este verso es imponente. 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 voy a leer. Otra vez empieza como en Tesalónica, me encanta esto, dice, no saben, o sea, está apelando al conocimiento. Claro, nadie vive lo que no conoce. Si tú no sabes que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son abominación para Dios, lo que vas a hacer tú en tu vida, como yo en la mía, es deslizarnos por eso toda nuestra existencia, porque somos pecadores. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira esta frasecita. No erréis. O sea, no seamos tontillos. No nos equivoquemos. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dime una cosa, ¿eso no está claro? Pero esto está clarísimo. ¿Por qué pensamos que si nuestra vida está en que nos gusta bastante el traguito y vamos a estar con el traguito y nos reunimos en grupos de cristianos para tomar unos traguitos y celebremos traguitos y todo es traguitos? ¿Quién les ha dicho que son creyentes? Si eso está metido en su anhelo, tiene un problema. ¿Quién le ha dicho, por ejemplo, a la gente que roba tiempo, que roba en su trabajo, que roba? ¿Quién les ha dicho que en la iglesia tienen que estar cómodos? No te equivoques, dice ahí, no erréis, no seamos tontillos. No nos creamos que somos creyentes y tenemos prácticas inmorales constantes y no nos pasa nada en nuestra conciencia. No heredarán el reino de Dios. Mira el verso 11. Y esto, cómo me encanta esta parte. Escucha el contraste. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero hacer una nota ahí. ¿Está bien? Quiero hacer una nota, un paréntesis. La homosexualidad hoy en nuestra sociedad pareciera la enfermedad punto uno. Y si tú te das cuenta en el texto, la homosexualidad está al mismo nivel que la borrachera, que el estafador y el malediciente.
¿Qué te parece? Está al mismo nivel. Y dice que ya, algunos de ustedes ya habían estado en esto, pero ya han sido lavados, justificados y limpiados. Porque quiero ser aquí claro. La homosexualidad es como un pecado de borrachera. La homosexualidad tiene reversión. Cuando se predica el evangelio y esa persona por el poder, dice aquí, del Espíritu, es transformado como lo es transformado usted y yo en nuestros pecados. Así como usted fue transformado y ya dejó de mentir, dejó de hablar lisuras, dejó de insultar, de engañar a su esposa. Bueno, lo mismo ocurre con un homosexual, porque nadie nace con gen homosexual. Eso no existe. Porque si eso fuera así, Dios no podría decir que hay reversión, pues. Es como que yo diga que usted nace con gen de borracho. ¿Quién puede cambiar a un homosexual? Porque es pecado condenatorio. Nada que abrimos, así como algunas iglesias muy modernas que hablen las iglesias para el liderazgo de homosexuales, pastores homosexuales, y dicen, bueno, la Biblia no dice. Bueno, quiero decirte rotundamente que en 1 Corintios 6 se condena la homosexualidad. Esa práctica como se condena la borrachera, como se condena el ser avaro, como el que se condena a ser mentiroso. Y la única reversión y oportunidad que tenemos es, damas y caballeros, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que si tú tienes parientes que practiquen la homosexualidad, tranquilos, predíquenle el evangelio. Así como que tú tienes un pariente que es medio borrachín y dice, bueno, no importa, Dios lo cambiará. Tienes un pariente que es homosexual, ya no cambia nunca. No. Igual tiene reversión por el poder del evangelio. ¿Usted cree en el poder del evangelio? Claro que sí, es dinamita de Dios. Cierro la nota ahí. Volviendo, la pureza sexual es nuestra responsabilidad como congregación. Escúchenme bien, damas y caballeros, nosotros no podemos pasar el pecado de inmoralidad sexual. No podemos. No nos vamos a hacer de la vista gorda. No podemos. No podemos. Porque Dios lo condena fuertemente y es una responsabilidad de cada uno de nosotros aquí cuidar eso en tu vida y en mi vida. ¿Está claro, hermanos? La primera responsabilidad que tocamos hoy es la pureza sexual. La siguiente responsabilidad está en el siguiente verso. Versos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Regresamos a Hebreos 13, por supuesto, Hebreos 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Escuchas lo que dice, por favor. Demos calibre a lo que estamos hablando acá. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Escucha cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, la primera parte o la parte A del texto que hemos leído, del verso 5. Mira cómo lo traduce, escucha cómo lo traduce. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho. Y ahí empieza a citar el Antiguo Testamento. Más claro, ¿verdad? Esa versión en este pasaje, ¿no? Más claro. Es decir, el verdadero creyente, escúchame bien esto, estamos tocando ya temas espinosos y estos temas son absolutamente espinosos hoy. El verdadero creyente debe desarraigar totalmente el amor al dinero. Uy, qué cosa. El verdadero creyente tiene que desarraigar totalmente el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, escucha el paralelo que vamos a hacer acá, dice, creo que es muy claro, porque raíz de todos los males es el amor. No dice que raíz de todos los males sea el dinero.
Dice que raíz de todo lo más es el amor al dinero, lo que tenemos que desarraigar, el cual, dice Pablo a Timoteo, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hay nada que acotar en ese texto. No hay nada. Hay que desarraigar nuestra vida del amor al dinero. El dinero es amoral, no es bueno ni malo y además nos sirve en muchas cosas y responsabilidades, nos sirve para mucho, pero el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Hay que quitarlo. ¿Y cómo se puede quitar? ¿Qué cosa es quitar? ¿Qué cosa es desarraigar? ¿Yo cómo sé? Bueno, déjame darte una lección de segundos directamente del maestro de la iglesia. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablando de este tema, de que estemos contentos, que no nos afanemos por nada, no se preocupen. Y en el Sermón del Monte no está hablando de ser una vida despreocupada y irresponsable. Lo que está diciendo es que es no confianza en Dios el tratar de preocuparse por cosas que no podemos hacer. Tú tienes un nivel de responsabilidad. Más allá, tú no puedes ser responsable más allá. Y la gente se preocupa de lo más allá. No, tú tienes un nivel de responsabilidad más allá. Es ofensa a Dios porque no confías en Él. Y en esa charla del Sermón del Monte dice, en el verso 24, Mateo 6, 24, estoy leyendo, lo puedes apuntar, dice, ninguno, ¿cómo me gusta este texto? Ninguno puede servir a dos señores. ¿Tú quieres saber si tienes amor al dinero? Escucha al maestro. Ninguno puede servir a dos señores. Escúchame bien hasta ahí. Es enfático, Ninguno, nadie, no hay posibilidad que pueda servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno, ¿escuchaste? O sea, no puede decir, bueno, te quiero y también te quiero algo. O aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, antagónico, o estimará al uno y menospreciará al otro, antagónico, y termina diciendo, otra vez con la misma negativa para ser más enfático y claro el Señor Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo me pongo a pensar en este texto contigo, ¿está bien? Un ratito nos ponemos a pensar en este texto. ¿Usted puede servir a dos señores? ¿Sí o no? No, sí. Claro. Imagínense que trabaje en la mañana hasta las 5 de la tarde en una empresa y a partir de las 8 de la noche trabaja en otra de madrugada. ¿A quiénes sirve? A dos señores. Entonces acá Jesús tuvo un lapsus. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a los críticos de la Biblia? No, hermanos. Lo que pasa es que aquí la palabra, aquí cuando habla de señores, habla de amos. Tú no puedes servir a dos amos. Y ahí sí entiendes, porque un esclavo, ¿a quién sirve? A un solo amo. No puede servir a dos, entonces él no puede tener dos amos. Eso es lo que quiere decir el texto. Usted no puede servir a dos amos. A dos amos. Usted está puesto como esclavo y usted es esclavo del pecado que lo lleva a amar la riqueza, o es esclavo de Cristo que desarraiga el amor por la riqueza para que Cristo sea su todo. Y si Cristo te pide todo en tu vida, tú le das ¿qué cosa? Todo en mi vida. Si Cristo me pide dejar eso por Él, lo dejo por Él. Si Cristo me pide lo que me pida, ¿por qué? Porque Él es mi amo. Ahora sí tiene sentido el texto. Damas y caballeros, usted, si es creyente, usted no es algo así como un siervo que decide si hoy día obedece o no. Si usted es de Cristo, es esclavo del amo. Ahora sí tiene sentido el texto. Yo no puedo tener dos amos, porque voy a aborrecer a uno y voy a amar al otro. Claro, el otro me da todo, el otro se preocupa por mí, el otro está conmigo, el otro no. Yo no sé de la vida de él, nada de él. Esto es antagónico. Lo contrario a la predicación de hoy. ¿Han escuchado ustedes cómo se predica hoy en un púlpito? Es lo contrario al desarraigo del amor al dinero. Todo hijo de Dios prospera económicamente. ¿Han escuchado eso? Siembra tu semilla.
Es tiempo de abundancia económica. En esta fecha que viene, mi oración va a ser que la abundancia, la semilla crezca. Dios quiere hacerte rico. Damas y caballeros, lo que les he dicho, no me lo vayan a editar, eso no estoy enseñando, son las frases antagónicas a la enseñanza, al corazón de la enseñanza de la Biblia sobre el tema del dinero. Es totalmente, son antónimos. Entonces, ¿cuál es el corazón de la enseñanza de la Biblia acerca del dinero? Quiero ir contigo a Filipenses capítulo 4, por favor. Anda a Filipenses capítulo 4. No reniegues, anda contento. Filipenses 4 del verso 10. Este es el corazón. Déjame presentarte el corazón de la enseñanza de la bíblica en este tema del dinero para que no se vaya de tu mente y corazón. Para que nos evaluemos claramente. Filipenses 4 del versículo 10. En gran manera, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mira el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo, ahí, para ir un rato, Pablo da gracias a Dios porque la iglesia ha entendido que debe sustentar a los llamados por Dios a servir. Y le faltaba esa oportunidad y ellos solícitos han hecho. El corazón de la enseñanza sobre el dinero es, ahí está en el texto, verso 11, es el contentamiento. El contentamiento. O sea, que el cristiano es una persona, porque eso dicen, ¿no? El corazón de la enseñanza del dinero en la Biblia es el contentamiento. Lo que pasa es que los cristianos son conformistas. Bueno, déjame darte el concepto de contentamiento en la Biblia. En la Biblia, contentamiento en el griego es tener suficiente en uno mismo. ¿Escuchaste ese concepto? Tener suficiente en uno mismo. La pregunta es, ¿qué tienes cristiano en ti que te haga suficiente, que te satisfaga en todo tiempo y que ninguna situación económica quite la suficiencia en ti y la abundancia en tu corazón? ¿Qué cosa tiene un cristiano? ¡A Cristo! ¡A Cristo mismo! Si tienes a Cristo, todos, damas y caballeros, el corazón de la enseñanza sobre el dinero es Cristo. Cristo. Él es el que da contentamiento, estar siempre suficiente en todo, sin importar la situación que vivas. No es que si le agradas a Cristo, Cristo te da más. Y si le sigues agradando, te da más. Esto no es un negocio con Él. Él me da más si le da la gana. Él me da menos si le da la gana. Cristo es el centro de la enseñanza del dinero en la Biblia. Y ahora sí puedo entender el verso 12 y 13 de Filipenses 4. Porque todo el mundo recita Filipenses 4:13, pero no entienden el corazón de la enseñanza del dinero. Mira Filipenses 4 que estábamos leyendo, ahora el verso 12. Nos quedamos en el 11, ahora el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer. Ahora sí, repitamos, todo lo puedo. Claro, Él es el corazón sobre la enseñanza del dinero. Ahora sí entiendo el texto. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él me da suficiencia en mí, sin importar las circunstancias. Esto es la enseñanza bíblica, hermanos. Esto es la enseñanza bíblica, la suficiencia de Cristo. Hay gente que dice, sí, yo voy a la iglesia, adoro a la iglesia, pero mi situación económica es otra cosa. No es otra cosa. La suficiencia es Cristo. Déjame mostrártelo un poco más, por favor. Déjame argumentarte más según el texto. Ya aprendimos que el corazón sobre la enseñanza de dinero es Cristo. Cristo todo, Cristo es suficiente.
Pero la pregunta sería, ¿cómo me garantiza en la vida experimental, en la vida práctica esto? Justamente lo que decía, ¿no? Hay gente, mucha gente que viene a la iglesia, canta, llora con las canciones y sale diciendo de dónde sacaré los próximos 100 soles para comer en la semana. Sin confianza, sin confianza. Escucha, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho. ¿Se acuerdan lo que leímos en la Nueva Versión Internacional, el texto de Hebreos 4? Regresamos a Hebreos 13, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Y acá viene la frase que nos mete en la vida práctica. Porque Dios ha dicho. ¿Qué cosa ha dicho? El Dios soberano ha dicho. Dios ha dicho, el Señor ha dicho, dice el autor de los Hebreos. Porque primero lo podemos ver muy romántico, sí, el centro es Cristo, el entendimiento es Cristo, el Cristo, sí, pero en mi vida práctica, bueno, Dios ha dicho lo siguiente. Punto 1, ha dicho dos cosas según el texto ahí, en este punto. Verso 5, no temeré, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Lo ves ahí en el verso 5? Lo mismo que le dijo Josué en Josué 1.9. Déjame leerte Josué 1.9 para que veas que está repitiendo lo que está repitiendo el autor de Hebreos. Es la enseñanza, obviamente, del Antiguo Testamento. Le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Le dijo lo mismo a Abraham en Génesis. Le dijo lo mismo a Moisés en Deuteronomio. Le dijo lo mismo a Salomón en Reyes. Le dijo lo mismo. Y por aplicación y principio, lo que dice a todos los hijos de Dios por la historia es lo mismo. Lo que dice es, quédate seguro, yo, el Dios soberano, siempre estoy. Siempre. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es aquí para todos los cristianos de todas las épocas, es que vive en contentamiento, que tu corazón siempre rebalse. No es conformismo, es un esfuerzo diario, pero tranquilo, los resultados son de Dios. Tú eres su hijo, su hija, Él te va a dar lo que Él crea, porque tú tienes que estar seguro. Él ha dicho, quédate seguro, porque no te dejaré, no te desampararé. No, van a ver todos los no que dice. No temas, no desmayes, no te dejaré, no te desampararé. Estas negaciones recalcan, escucha, la imposibilidad. La imposibilidad. Estas negaciones están recalcando la imposibilidad de que Cristo te abandone. Es imposible que nos abandone. Es imposible. Es como decirte, es como que Dios te dice, no hay ni la mínima posibilidad que te deje a la deriva. No temas. No desmayes. Qué increíble es esto. Entonces en la vida práctica interviene primero porque dice que no me va a dejar. Él va a estar conmigo. Segundo, ¿qué más dice para tu vida práctica? Verso 6. De manera que podamos decir confiadamente. ¿Están en 13:6 de Hebreos? ¿O ya los estoy volviendo locos? Sí, un poco, ¿no? Son tan lindos, ustedes no dicen, pero mueven la cabeza al revés. No, están como el Chavo, sí. Verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El verdadero creyente, mis queridos, déjenme aplicar esto en este verso, el verdadero creyente está confiado. Nada mi Señor deja de controlar. Por ello camino con confianza. ¿Cuánto necesitamos entender esto como cristianos? Debemos caminar con confianza porque confiamos en aquel que ha dicho que no nos dejará. Aquel que ha dicho que va a ser nuestro ayudador. Damas y caballeros, Dios no miente a su iglesia. Dios no nos engaña. No nos da una píldora para que te sientas bien un ratito. Él te dice la verdad, lo que es claro, claro, lo que es oscuro, oscuro. Y acá nos está diciendo, hijos de toda la historia, hijos de Dios, tranquilos. Vivan en contentamiento, esfuércense al máximo, pero vivan en contentamiento. El resultado es mío. Yo les doy lo que yo quiero. Lo que yo quiero se lo quito. Lo que quiero se lo doy. Confía en mí.
¿Cuánto necesitamos saber esto? ¿Y cuántas predicaciones y cuántas iglesias multitudinarias se caerían con solo esta enseñanza? Con solo este punto. Nos bajamos al buen entendedor. Déjame un poquito más en este argumento. ¿Está bien? Una más. No se enojen conmigo. Mateo 6, si vamos al Sermón del Monte otra vez, hay una frase que me encanta de esto. El Señor Jesús nos asombra, ¿verdad? Porque los gentiles, en el verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Quiero que vayan ahí un ratito porque quiero averiguar con ustedes un texto que a veces se saca de contexto y entonces se vuelve, como decía Omar, un pretexto, ¿no? Verso 32 del capítulo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Escucha lo que dice ahí. Los gentiles buscan todas estas cosas. Ahorita vamos a averiguar qué son todas estas cosas. Pero vuestro Padre, o sea, le está hablando a hijos del reino. Vuestro Padre sabe lo que usted necesita. ¿Usted cree que se ha escondido de Dios? Sería ridículo, ¿verdad? Y el verso 33 es un verso muy citado, muy poco entendido, pero muy citado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces la gente dice amén aquí, porque si yo voy a Dios, entonces voy a ser mejor padre, mejor esposo, mejor todo, y sacan, claro, eso quizás no es mentira, pero no está diciendo eso acá. La gente grita amén sin entender lo que está diciendo. La pregunta sería aquí, ¿qué son todas estas cosas? Mira el verso 25 de Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, o sea, no te preocupes por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿qué son esas tres cosas? Comida, bebida y abrigo. ¿Qué les parece? O sea, cuando usted diga, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosa va a ser añadido? ¿Qué cosa ha prometido el Señor a los suyos? Escúchame bien. Nunca te va a faltar comida, bebida y vestido. Escúchame bien. Esto lo firma Jesucristo a sus hijos. Con eso siéntate contento. Él no te ha dicho, bueno, si tú siembra, de pronto tu casa en la playa. Tu carro del año. Nunca ha prometido eso. ¿Lo puedes tener? Claro. ¿Cómo no lo puedes tener? Claro. Nunca ha prometido eso. Una más, perdona, una más. Me gusta esto. Mateo 6:27, ahí nomás, un poquito atrás, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? También la frase griega aquí para un codo se refiere a tiempo de vida. Qué interesante, escucha lo que quiere decir. O sea, Dios dice, por mucho que te preocupes, no va a ser añadido más tiempo de la vida que yo he designado soberanamente sobre ti. O sea, ¿quieres comer puro vegetal para durar más? ¿O estar 2 horas diarias en el gimnasio para que no te mueras antes? Qué bueno que cuides tu cuerpo, es muy bien, pero no exageres. Porque el día que Dios ha designado soberanamente para tu partida y la mía, no fallará ni un microsegundo. O sea, no te mates 20 horas en el gimnasio, no te rompas el lomo dejando así, que te cae la baba si ves un bife y tú eres vegetariano. Come un poco. Nuestra teología a veces está tan desviada, ¿no?, que a veces nosotros pensamos que esto es más santo, pero no, come un poco de carne. Porque el día que te mueras no aumentará ni un microsegundo de lo que Dios ha designado, por mucho vegetal que tengas.
Qué confianza, ¿no? ¿No cambia esto tu mentalidad de Dios? Él me tiene, me sostiene y hace lo que quiere conmigo. Es no mi compañerito, Él no es mi domingo, Él no, Él es mi vida, mi todo, mi sustentador. El que me quita lo que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, y el que me da lo que quiere, como quiere, a la hora que quiere. Él es mi amo, yo soy el esclavo, no tengo derecho a apuntarlo, no tengo derecho a estirarle el puño y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, tengo que bajar la cabeza y decir, gracias, porque no tengo nada y tú me das todo. Así la sociedad te quiere envolver, es mejor estar de la mano de tu Señor con inteligencia. Escucha lo que decía el gran predicador John Knox. El gran predicador John Knox decía, un hombre acompañado por Dios está siempre en mayoría. Fin de la cita. Entonces, nuestra primera responsabilidad, pureza, la primera responsabilidad que hemos visto hoy, pureza sexual en la congregación. Segunda responsabilidad en la congregación, ¿qué cosa es? Muy bien, contentamiento, porque el centro de la enseñanza, el corazón de la enseñanza bíblica sobre el dinero, ¿quién es? Cristo, y Él ha prometido estar contigo y que confíes en Él. Entonces, por favor, cuando cantes al Señor y te emociones con el Señor, no salgas, por favor, pensando ¿qué vas a comer mañana? Porque Dios va a estar ahí. Te lo garantiza y te lo ha firmado. Él no miente, hermanos queridos, Él no miente. Te aseguro que su sello, su impronte, es real. Él lo ha prometido. Nuestra siguiente responsabilidad como congregación. ¿Cómo vamos? Verso 7. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros... Escúchenme bien. Yo no he escrito esto en Hebreos, por si acaso. O sea, yo no le he dicho al autor de Hebreos, bueno, a Pablo, no le he dicho, pon ahí esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Saben cuál es su siguiente responsabilidad en la iglesia? Sus pastores. Acordaos, vamos a analizar esto, acordaos. La palabra acordaos en el griego es un imperativo, es una orden que da Dios. Acuérdense, ¿de quién? No estaba diciendo acuérdense de todos los pastores del universo, no. Eso no es la idea. Sus pastores, porque como vamos a ver más adelante, la membresía es una inferencia correcta bíblica. Y está hablando de una iglesia local donde tiene sus pastores, donde tú te identificas y vas a ver que en el desarrollo del tema te vas a dar cuenta qué es lo que pide Dios. Pero acá dice que te acuerdes en forma imperativa, que tenga en cuenta y piensa en tus pastores, los cuales tienen una insignia. ¿Cuál es la insignia? De la palabra, de la palabra. O sea, aquí está hablando pastores llamados por Dios, que hemos dado 5 semanas que es una persona, un pastor llamado por Dios. No es a cualquiera que se autodenomina pastor. Son tus pastores que tienen la insignia de la palabra y el ejemplo imitando, ¿a quién? ¿A quién imitan los pastores? Ahí está en el verso 8, al pastor de pastores. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad con nuestros pastores? Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Rápidamente, tengo poco tiempo. ¿Están bien hasta ahí? 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Este texto lo hemos tocado cuando vimos la responsabilidad de los pastores a las ovejas. Pero en este texto también está la responsabilidad de las ovejas hacia los pastores. Ese texto es impresionante. Os rogamos, dice el verso 12 de 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, no por causa de su personalidad, no porque me cae bien, muy simpático, sino por causa de su obra. Tened paz entre
vosotros. Se acordarán que hace unas semanas, hablando de pastores, enseñamos los deberes de los pastores hacia las ovejas en este mismo texto. Los pastores tienen, ¿se acuerdan el deber que tenemos los pastores hacia las ovejas? Trabajar durísimo. ¿Se acuerdan que detallamos la palabra trabajar, que era hasta el sudor? Presidir, o sea, la autoridad de la iglesia ha sido delegada. ¿A quién? Dios delega su autoridad. ¿A quién? La iglesia bíblica, gracia soberana, tiene una autoridad pastoral del gobierno de pastores delegado por Dios. Esos pastores capacitados por el Espíritu Santo, obviamente aprobados por la palabra de Dios, que trazan las escrituras y se limitan a la palabra. Esos hombres han sido delegados por Dios para gobernar la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y en tercer lugar, vimos ahí que son los que amonestan. Todo eso sacamos del verso 12 y 13 de 1 Tesalonicenses 5. Los que amonestan. ¿Qué es amonestar? ¿Que los gritonean? No. Amonestar, la palabra amonestar es instruyen con la palabra de Dios. En el mismo texto están las responsabilidades de las ovejas hacia los ancianos. Miren, primera responsabilidad. Y creo que es la primera y última hoy, pero primera responsabilidad. Reconocer, verso 12. Os rogamos, hermanos, que... ¿Qué? Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Reconocer. La palabra reconocer, escúchame bien, es la palabra valorar. Este reconocer no se hace con escucharlo meramente. Escúchenme bien, porque esta es la responsabilidad de las ovejas hacia los pastores. Este reconocerlo o valorarlo no se hace con escucharlo, sino con conocer su real sentir y su pasión interna. Y al saber las ovejas lo que tiene realmente, la pasión que tiene internamente, conociéndolo al pastor, entonces la gente lo respeta y lo valora. Respeta y valora a sus pastores. Es decir, todos tienen la responsabilidad de conocer a sus pastores en forma íntima. No es cuestión de ver de lejos. Damas y caballeros, yo tengo que predicar esto, porque esto enseña la palabra de Dios. Pero esta responsabilidad le compete a las ovejas. Y quiero ser claro con esto. La Biblia dice que reconozcáis a los que presiden entre ustedes. Es decir, sus pastores tienen que ser conocidos por ustedes en forma íntima. Esa es la tarea de cada uno de ustedes. Este valor, y escúchame bien, y otra vez repito, tengo que hablar lo que dice el texto. Este valor se conecta en el texto con el apoyo financiero. Por supuesto que no estoy esperando acá que me aumenten el sueldo, cosas así. Ni tampoco lo predico por eso, solamente lo predico porque está en 1 Tesalonicenses 5 y tengo que decirlo. Y quiero ser claro con esto y quiero que Dios toque tu mente y corazón para que sepas lo que es para Dios esto. ¿Está claro? Esto se conecta, este reconocer se conecta en el texto con apoyo financiero. 1 Timoteo 5:17, quiero que lo escuches, lo apuntes y lo escuches, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra honor, mis queridos, se relaciona con paga. Es decir, a los pastores que gobiernan bien. ¿Qué significa gobiernan bien? Ay, qué lindo los pastores. No, que trabajan duro, arduamente. Sean reconocidos con doble honor, dice la Escritura. Este término honor en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios 6:20, que lo puedes apuntar, en 1 Corintios 6:20 o en Mateo 27:6, este término honor siempre está relacionado en el Nuevo Testamento con dinero. Siempre está relacionado con dinero. Damas y caballeros, la iglesia que sigue el patrón bíblico reconoce a sus pastores también en forma material, que sustenta su vida y la de su familia con dignidad. Esto es para las ovejas. Ningún pastor pone precio a su ministerio, y eso lo hemos dicho. Ningún pastor va a un lado a decir, bueno, señores, yo cobro tanto. No existe eso. Eso no es un ministerio pastoral. El pastor no tiene que reclamar nada. Él siempre vive, como hemos enseñado, en contentamiento. Tenga o no tenga, su Señor lo va a sostener. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia indica que las ovejas tienen como responsabilidad sostener, apoyar financieramente a sus pastores. Y no solamente apoyarlos para que vivan así nomás, sino que reconozcan, sustenten su vida y la de su familia con dignidad. Esa es la enseñanza bíblica.
Esa es la enseñanza bíblica. No podemos tapar el patrón bíblico. No lo puedo tapar. No lo puedo tapar. Primera de Corintios 9:14, hablando de esto, escucha lo que dice. El apóstol Pablo, hablando del ministerio, dice, Primera de Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Ese texto es claro? Clarísimo. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, como ovejas, es su responsabilidad el reconocer a sus pastores. ¿Qué significa reconocerlos? Significa, en primer lugar, conociéndolos en forma íntima, lo que su corazón anhela y por ende, ¿qué cosa nace cuando alguien conoce más a sus pastores? Van a hacer respeto y lo van a valorar. Y en segundo lugar, ¿cómo se reconoce? Dándoles el apoyo financiero, dándoles el apoyo económico. Es aquí que tengo que hacer un paréntesis. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de esta tercera punto que hemos dicho, de que la iglesia tiene que reconocer a sus pastores y su responsabilidad son sus pastores. Pero tengo que hacer un paréntesis aquí, que antes de seguir ahondando en este punto, indefectiblemente, mis queridos, este tema nos abre un paréntesis maravilloso para tratar el tema de las ofrendas en la iglesia. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿El diezmo es vigente en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el corazón de dar en el Nuevo Testamento? ¿Tenemos que ofrendar y diezmar? ¿Qué es el diezmo? ¿Por qué hoy la gente pide el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Tenemos que diezmar aquí en esta iglesia? Seguimos la próxima semana.